Entonces, hoy día tenemos que avanzar sistemas dispersos, ¿ya? ¿Qué entendemos por sistemas dispersos? A ver, ¿quién me da una ayuda de qué entendemos por sistemas dispersos? A ver, ¿quién tenemos por acá? A Karina, Carla, Daniel y Farid. Voluntario, voluntaria. ¿Qué entendemos por un sistema disperso? ¿Nadie? Ya. Bueno, sistemas dispersos viene a ser un sistema que tiene dos componentes, ¿ya? Uno que se llama fase dispersa y otro que se llama fase dispersante, ¿ya? Es un sistema en el que nosotros vamos a encontrar una mezcla de dos componentes principalmente, ¿ya? Voy a llamarle dos componentes porque es la forma más simple y más sencilla de hacer un sistema disperso, pero en realidad hay sistemas dispersos que tienen muchísimos componentes, pero siempre uno de ellos está en mayor proporción y es el que se considera como la fase dispersante, ¿ya? Y aquel que está en el interior es el que se conoce como si fuera la fase dispersa, ¿ya? Entonces tenemos esos dos, vamos a decirlo, esos dos componentes principales. Como tema, los sistemas dispersos es un tema en extremo importante para efectos de examen de admisión, porque es una de las cosas que más viene en examen de admisión, una de las cosas que más debes conocer para exámenes de admisión uni, incluso. Esto viene como si fuera no solamente así, sino una teoría mucho más amplia, porque cuando nosotros hablamos de sistemas dispersos, tiene una aplicabilidad en todo, no solamente tiene aplicabilidad en ingeniería, sino también tiene aplicabilidad en medicina. Es muy, muy amplio el concepto, es uno de los temas de los que tú no te vas a poder escapar, ni en la universidad llevando ingeniería, ni en la universidad llevando alguna carrera que está relacionada con medicina. Así que definitivamente es algo que vas a tener que conocer sí o sí, ¿ya? Entonces, en sistema disperso nosotros vamos a ver la base de lo que es sistema disperso, pero en realidad tú no solamente vas a ver la base, o como un tema, vamos a decirlo, clave en química, tiene lo que es la parte teórica, ya tiene la parte teórica, tiene la parte básica de cálculo, que son las unidades químicas y físicas de concentración, y adicionalmente lo que vas a encontrar es la aplicación de los conceptos básicos, ¿ya? Porque aquí aparece, y si lo puedes apuntar, mezcla de soluciones, dilución de soluciones y neutralización de soluciones. O sea, básicamente tú terminas aprendiendo sistemas dispersos porque luego lo vas a tener que aplicar en esos tres conceptos, ¿ya? Lo vas a tener que aplicar en mezclas, en dilución y en neutralización, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema disperso, vuelvo a repetir, hablamos de una mezcla en donde vamos a encontrar dos componentes, fase dispersa y fase dispersante, ¿ya? Entonces tenemos por acá, cuando nosotros hablamos de un sistema disperso, tenemos tres tipos de sistemas dispersos, ¿ya? Uno que se llama suspensión, otro que se llama coloide y otro que se llama solución, ¿ya? ¿En qué se diferencia uno y otro en principio? Se diferencia por el tamaño de la partícula de la fase dispersa, ¿ya? La fase dispersa es la que se encuentra en menor proporción, pero el tamaño de la partícula define qué tipo de sistema voy a tener. ¿Por qué te digo define? Porque dependiendo de lo que yo tenga, ¿ya? Voy a poder decir si estoy frente a una suspensión, frente a un coloide o frente a una solución. Por ejemplo, si yo te digo tengo una mezcla de agua con arena, ¿ya? Definitivamente lo que va a pasar en el agua con arena es que el agua y la arena no se van a mezclar o van a formar un sistema heterogéneo. Algo que vas a observar muy bien, ¿ya? Es que en este sistema heterogéneo, las partículas quedan atrapadas por un medio filtrante. Eso quiere decir que si tú haces pasar la arena a través de un filtro, ¿ya? Las partículas de la arena quedan atrapadas y el agua sigue pasando, ¿no? Un medio filtrante podría ser, por ejemplo, el algodón, ¿no? Tú tienes una botella, abajo le pones, o sea, una botella de plástico, la rompes en la tapa, en la parte de abajo colocas algodón en el pico de la botella y luego dejas caer el agua con arena. Y te vas a dar cuenta cómo la arena queda atrapada y el agua va pasando, ¿ya? ¿Eso es por qué? Porque
el tamaño de la partícula de la arena es bastante grande, ¿ya? Como para que quede atrapado en el poro, no lo deje pasar. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en una suspensión? Ejemplo, agua con arena, ¿ya? Que primero es una mezcla heterogénea. Segundo, que si lo dejo en reposo, las partículas terminan sedimentando por efecto de la gravedad. Sedimentar significa que ellas se van asentando en el fondo del recipiente y quedan atrapadas ahí o quedan abajo por efecto de la gravedad. Y luego las fases pueden ser separadas por filtración. Quiero separar al agua de la arena. ¿Qué ocurre? El agua se va hacia abajo y la arena queda atrapada. ¿Ya? Entonces, ese es en el caso de una suspensión. En el caso de un coloide, ¿ya? Las dispersiones coloidales también se llaman coloides, dispersiones coloidales es el nombre más práctico. Estas fases no pueden ser separadas por el medio filtrante. Esa es una gran diferencia. Las partículas son grandes, pero no lo suficiente como para que queden atrapadas en un medio filtrante, y es por eso que las partículas terminan pasando. Ejemplo de coloides sería, por ejemplo, la neblina. La neblina es una dispersión coloidal. Las partículas de agua quedan suspendidas en el aire y eso no permite que yo pueda ver hacia adelante, ¿ya? O, por ejemplo, algo más práctico, y si quieres verlo en casa, es el agua con detergente. Si tú tienes agua y al agua le echas detergente, el agua adquiere un aspecto medio blanquecino, ¿ya? Y ese aspecto blanquecino que adquiere es debido a que se está formando una dispersión coloidal o un coloide, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que los coloides pueden presentarse de diferentes maneras, pero hay dos puntos que caracterizan a un coloide. Primero, que los coloides tienen el movimiento browniano, y segundo, que tienen el efecto Tyndall. Ojo, importante, ¿ya? El movimiento browniano es un movimiento aleatorio y desordenado que fue encontrado por primera vez por el señor Robert Brown cuando estudiaba cómo se comportaba el polen en agua. Él dejó polen en agua y observó en el microscopio cómo las partículas de polen, de una manera, vamos a decirla, espontánea, ¿ya? Se empezaban a mover de manera muy aleatoria en el sistema. Entonces, a ese movimiento desordenado y aleatorio se le llama movimiento browniano. Y ese movimiento browniano es el responsable de que las partículas coloidales no se sedimenten por efecto de la gravedad. Yo quiero que te fijes en este detalle. Mira, a ver, las suspensiones tienen un tamaño de partícula mayor a 10.000 Armstrong. Armstrong es una medida de distancia, de longitud. Entonces, como es mayor de 10.000 Armstrong, las partículas quedan atrapadas por la gravedad. Pero si nosotros vamos a un coloide puede tener un tamaño de partícula muy pequeño como 10 Armstrong o muy grande como 10.000 Armstrong, o sea, está en el límite. Pero estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para pasar a través del medio filtrante y particularmente no sedimentan. ¿Por qué? Porque tienen este movimiento browniano. Eso quiere decir, las partículas podrían estar casi haciendo sujetas por la gravedad, pero luego el movimiento browniano que tienen ellas, ¿ya? Hace que ellas se alejen del efecto de la gravedad y por lo tanto no sedimentan. ¿En dónde voy a encontrar, por ejemplo, a coloides? Lo voy a encontrar ya te dije, en el agua con detergente, lo voy a encontrar en la neblina, por ejemplo, ahí voy a encontrar dispersiones coloidales, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen como características? Te dije, uno, el movimiento browniano, y dos, el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz que se provoca debido a que la partícula es muy grande y permite dispersar de la luz. Esto tú lo puedes ver acá. Por ejemplo, estoy haciéndole zoom a esto. Tú tienes acá una solución y tienes a un coloide, ¿ya? Para que lo puedas comparar. En una solución pasa la luz a través de ellos, ¿ya? De la solución y del coloide, pero yo no puedo ver la luz a través de la solución, pero sí lo veo la luz a través del coloide. ¿Por qué? Porque la luz se dispersa, tiene ese efecto, tiene efecto de dispersión, ¿ya? Entonces tenemos solución y tenemos coloide, ¿ya? En el coloide hay un efecto de dispersión por el efecto del tamaño de la partícula, y a eso se le conoce con el nombre de efecto Tyndall, ¿ya? Hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios. Preguntas, consultas, comentarios. Nada. Ya. Entonces, repasemos, ¿ya? Si nosotros hablamos de una suspensión, ¿ya? En una suspensión las partículas son
grandes como para quedar atrapadas por el poro de una partícula, de un medio filtrante, y además pueden irse al fondo del sistema por efecto de la gravedad, ¿ya? A eso se le conoce como sedimentación, ¿ya? Es un sistema netamente heterogéneo. En el caso de un coloide, los coloides no pueden ser separados por filtración, pero tú te puedes dar cuenta de un coloide porque el sistema adquiere un aspecto lechoso o blanquecino. Ejemplo, la neblina, ejemplo, el agua con detergente, ¿ya? Ahí puedes encontrar estos coloides. Los coloides tienen un tamaño de partícula muy pequeño o muy grande, pero ellas hasta cierto punto se estabilizan por el movimiento que se llama movimiento browniano y que permite que se alejen del efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? Adicionalmente, tienen el efecto de dispersión de la luz y ese efecto de dispersión de la luz se conoce con el nombre de efecto TIC, ¿ya? Ahora, dispersiones coloidales podemos tener nosotros varias, ¿correcto? Por ejemplo, el único caso en donde no vas a encontrar una dispersión coloidal es un sistema gas-gas. Después, las otras combinaciones o mezclas, tú vas a encontrar dispersiones coloidales. Ejemplo, si yo tengo un gas, un líquido disperso en un gas, se llama aerosol. Ejemplo, el desodorante. Si utilizas desodorante en aerosol, ese desodorante en aerosol es un líquido disperso en un gas. También, ejemplo, la nieve. El sólido disperso en un gas también es un aerosol, se llama humo. La diferencia es que este es un aerosol y eso se le llama aerosol sólido. Cuando tienes un sólido en un gas, es aerosol sólido. Ejemplo, el humo. Son partículas de sólido que están dispersas en el aire. Luego, si yo tengo gas en líquido, a eso se le llama espuma. Ejemplo, la crema batida. O si yo tengo líquido en líquido, a eso se le llama emulsión. Ejemplo, la leche. Ejemplo, la mayonesa es una emulsión, ¿ya? Si yo tengo sólido en líquido, por ejemplo, las pinturas, a eso se le llama un sol, ¿ya? Entonces, gas en líquido, espuma. Líquido en líquido, emulsión. Sol en líquido, emulsión. Y sólido en líquido se le llama sol, ¿ya? Si yo tengo gas en sólido, se llama espuma, pero espuma sólida, ¿ya? Ejemplo, el malvavisco, ¿ya? El malvavisco, el marshmallow, ¿ya? El marshmallow es una espuma sólida, ¿ya? O la espuma que nosotros conocemos en casa, esas espumitas con las que se limpian las vajillas, son espumas y eso es un gas en un sólido. Si yo tengo líquido en sólido, se llama emulsión sólida. Ejemplo, la mantequilla, ejemplo, el queso. Y si yo tengo un sólido en un sólido, puede ser algunas piedras preciosas, como los rubíes, por ejemplo. Los rubíes tienen unos colores muy interesantes y esto se debe a partículas que están inmersas en ese sólido. Entonces, esto, para efectos de examen de admisión, te lo tendrías que saber. Algunas veces se han venido preguntas en el examen de admisión UNI, en donde te dicen, oye, el humo es un aerosol, o la mayonesa es una emulsión. Entonces, tienes que conocer qué tipo de coloide es cada uno de ellos, sobre todo los más comunes, ¿ya? Cuando tienes estos coloides comunes, te lo sabes de memoria, entonces puedes responder un examen sin ningún problema. Ahora, las partículas coloidales se encuentran estabilizadas por el movimiento browniano, te lo había comentado. Las dispersiones coloidales son opacas o turbias a menos que se encuentren muy diluidas y un efecto muy interesante que tienen es el efecto de la dispersión de la luz que se llama efecto Tyndall. Si tú ves, por ejemplo, acá, ¿ya? Este efecto es el efecto de dispersión de la luz. Cuando tú tienes, por ejemplo, un ambiente con humedad, ¿ya? Y la luz quiere pasar, tú vas a poder ver los rayos de luz. Eso se conoce con el nombre de efecto Tyndall, ¿ya? O, por ejemplo, cuando lo ves acá, o, por ejemplo, cuando tú estás en una neblina y ves que el auto o el camión encendió sus luces, sus faros neblineros, tú ves todo el rayo de luz, cómo lo atraviesa, esos son debido al efecto Tyndall. ¿Ya? Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Luana, bienvenida. ¿Todo bien? ¿Preguntas, Carlita? ¿Todo bien? Ya. Listo. Ahora, un punto importante que deben tener en cuenta, ¿ya? Los coloides pueden clasificarse como liofílicos o liofóbicos, ¿ya? Liofílicos si tienen afinidad con el medio dispersante y liofóbicos si no tienen afinidad con el medio dispersante. Como típicamente el medio dispersante va a ser agua, va a ser hidrofílico o hidrofóbico.
Ejemplo, el detergente. El detergente tiene dos zonas, o sea, el tamaño, la partícula de detergente tiene dos zonas. Una zona que es hidrofílica y otra zona que es hidrofóbica, ¿ya? La zona hidrofílica es la que tiene afinidad con el agua y la zona hidrofóbica es la que no tiene afinidad con el agua. O sea, si el detergente se puede dispersar en agua, es porque la parte hidrofílica del detergente se une al agua. Acuérdate que fílico proviene de filum, amor, afinidad, ¿no? Y fóbico proviene de fobia, terror, aberración, ¿de acuerdo? Entonces la parte liofílica, ¿no? Se puede unir con el agua y la parte hidrofóbica no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú quieres hacer el proceso de lavado de ropa, típicamente la suciedad de la ropa es materia orgánica y la materia orgánica no tiene afinidad con el agua. Por esa razón, si tú intentas lavar la ropa únicamente con agua, no vas a poder hacerlo, porque el agua no tiene afinidad con el material orgánico. Si yo quiero lavar las vajillas que están llenas de grasa, yo no lo puedo hacer solamente con agua porque el agua no tiene afinidad con la materia orgánica, con la grasa, ¿ya? Entonces, si tú no puedes hacer eso para lavar la vajilla, ¿qué utilizas? Para lavar la vajilla, ¿qué utilizas? Ayudín. Ayudín, ya. Ayudín o lavavajillas, ¿cierto? En realidad, ayudín es el Ajá, nombre. sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo siempre le digo así. Claro, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Por ejemplo, la crema dental no la llamamos crema dental, sino la llamamos por la marca, por ejemplo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Pero en realidad es lavavajillas, ¿ya? La marca es indiferente. Pero utilizar lavavajilla, ¿por qué utilizar lavavajilla? Porque la lavavajilla también tiene este efecto, tiene dos zonas, la zona hidrofílica y la zona hidrofóbica, ¿ya? La zona hidrofílica tiene afinidad con el agua y la zona hidrofóbica no tiene afinidad con el agua, pero sí tiene afinidad con la grasa. Si esta es la grasa o el aceite, lo que tú tienes acá, mira, grasa o aceite, lo que va a ocurrir es que la vajilla, la parte de la molécula que corresponde a la zona hidrofóbica, se va a unir, se clava, mira, como se clava acá, como si fueran alfileres, ¿ya? Se clava, queda clavado acá en la grasa, ¿ya? Y una vez que queda clavado en la grasa, se forma algo que se conoce con el nombre de micela. Eso ha venido alguna vez en examen de admisión San Marcos, una micela. Algo así como si tú tuvieras un alfiletero, ¿ya? En donde le pones un montón de alfileres alrededor. Todo el sistema en donde está el alfiletero más los alfileres alrededor sería la micela. ¿Conocen lo que es el alfiletero, cierto, chicos? ¿Alguien no conoce lo que es el alfiletero? Ya, por ponerte un caso, mira, este es un caso muy fashion de lo que es un alfiletero. Una almohadita y le han puesto tiqui, 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 un montón de alfileres, ¿de acuerdo? O te lo pongo de una manera más cruda, ¿no? Ahí está, como una almohadita tiqui, 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 con un montón de agujitas, alfileres y todo lo demás, ¿ya? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque este alfiletero vendría a ser el efecto de la grasa o el aceite, ¿ya? Y esto de acá vienen a ser las partículas, por ejemplo, del detergente. Lo que se ha clavado, ¿no? Aquí viene a ser la zona hidrofóbica. Y la zona hidrofílica son las cabecitas que tú tienes acá. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando tú generas esta micela, que es lo que tienes acá, todas las cabecitas están cargadas. Típicamente van a tener carga negativa, toda la zona externa. Entonces vas a tener una micela en donde está la grasa clavada con la parte hidrofóbica del detergente y todo el entorno con carga negativa. Y todo el entorno tiene afinidad con el agua. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer el enjuague, paso el agua y el agua termina arrastrando a toda la micela. O sea, no traslada de manera directa a la grasa, pero sí le traslada de manera indirecta porque la empieza a arrastrar a las micelas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que se conoce como el proceso de lavado
y enjuague y se explica en términos de el tipo de coloides que vamos a tener, hidrofílicos o hidrofóbicos, ¿ya? Ahora, los coloides son bastante comunes, no es que sean poco comunes, son muy, muy comunes. ¿Cómo puedo separar yo a las partículas coloidales? Las puedo separar, por ejemplo, por coagulación, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando no le echas limón a la mayonesa, te dicen, oye, la mayonesa se cortó. ¿Por qué? Porque se separaron dos capas, la capa de aceite y la capa de la clara del huevo. Entonces, para evitar de que eso pase, ¿qué se hace? Para evitar que eso pase, se le agrega unas gotitas de limón y el limón como que termina uniendo las gotas de aceite y la clara del huevo y entonces no se separan luego, ¿ya? Otro modo que tenemos es la electroforesis. La electroforesis es otra forma de cómo tú separas las partículas coloidales. Y por último, la diálisis, ¿no? ¿Has escuchado el término hemodiálisis? ¿Has escuchado la palabra hemodiálisis? Que es un proceso que se utiliza para las personas que tienen problemas renales, una disfunción renal, ¿no? Retiran la sangre de su cuerpo, la hacen pasar a través de una máquina que es un filtro, ¿no? Y esta máquina, vamos a decirle, limpia la sangre, ¿ya? Y la vuelve a retornar al cuerpo de la persona. Con eso de ahí, la persona, bueno, tiene una mayor calidad de vida debido a la sangre está buena, ¿ya? Pero ahí ocurre, ¿por qué? Porque hay una disfunción del riñón. El riñón funciona como si fuera un filtro y al no ser un filtro, entonces todas esas partículas quedan atrapadas y pasan a la sangre, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos hablado de los sistemas dispersos, los coloides y las suspensiones. Recordemos, ¿ya? Que una suspensión es una mezcla heterogénea, las partículas se alimentan por la gravedad y las fases pueden ser separadas por filtración. Acuérdate que en cada una de ellas la diferencia está en el tamaño de la partícula. En la suspensión la partícula es muy, muy grande. En el coloide las partículas es intermedia, ¿ya? Y en la solución sí la partícula es en extremo pequeñita, ¿ya? En las dispersiones coloidales, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el sistema va a ser opaco o turbio a menos que se encuentre muy diluido. Y como te había mencionado, en una dispersión coloidal ocurren dos fenómenos, ¿no? El fenómeno del movimiento browniano, que es el que ayuda a estabilizar a la dispersión coloidal, y el otro fenómeno es del efecto Tyndall, ¿ya? El efecto Tyndall ayuda a que, ayuda no, permite explicar, ¿ya? Por qué estas partículas, ¿ya? Que se encuentran en el aire, tú puedes ver el rayo de luz que pasa a través de ellas, ¿ya? Entonces, eso viene a ser. Luego, tenemos que los coloides pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, o las partículas coloidales, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso del detergente. El detergente tiene dos zonas, una zona hidrofílica y otra zona hidrofóbica. La zona hidrofílica tiene afinidad con el agua, mientras que la zona hidrofóbica tiene afinidad con la suciedad, con la grasa. Entonces, debido a eso es que queda atrapada, ¿ya? La grasa y luego el agua puede hacer el proceso de enjuague. Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? Ya, bueno. Entonces, ¿cómo separamos nosotros a las partículas coloidales? Las separamos por tres métodos: la coagulación, la electroforesis y la diálisis. Se había dicho, por ejemplo, la coagulación en el caso de la mayonesa, ¿no? En la mayonesa, tú vas a encontrar que la preparas con aceite y clara de huevo, ¿no? Pero le echas sus gotitas de limón. ¿Por qué? Porque las gotitas de limón funcionan como si fuera el agente emulsificante, el que te permite unir a las pequeñas gotitas de aceite y la clara de huevo y ayuda a que se pueda permanecer en un sistema estable, ¿de acuerdo? Entonces, eso vienen a ser las formas en cómo funciona una dispersión coloidal. Ahora, vayamos a una solución. Este es el tema más amplio. En los casos anteriores, cuando nosotros hablamos de una suspensión o una dispersión coloidal, chicos, ahí lo que tienen que conocer es la parte teórica. Tienen que practicar muchos problemas teóricos porque eso viene bastante en admisión. Si estás pensando en examen uni, sobre todo, ahí viene bastante, ¿de acuerdo? Me mencionaron, tú, Andreita, me dijiste, ¿a qué carrera quieres postular? Andreita.
¿Ahí, profe? ¿A qué carrera que quieres postular tú? Ah, sí. Ah, ingeniería civil, en UNI. Ujú. Sí. Ah, bueno, ya, por ejemplo, ¿no? En el caso de ella, para prepararse en UNI, para el examen de admisión, vas a tener que estudiar muchísimo de teoría de soluciones. ¿Tú, Carlita, en qué habías pensado, creo? ¿Medicina o ingeniería? Carla. Ingeniería. Ah, también, ingeniería. ¿Ya? Entonces, ¿también en UNI o no UNI? Les comento eso porque en UNI es donde más vienen ese tipo de preguntas, ¿no? Tú, Daniel, creo que vas a postular arquitectura, ¿cierto? Farid, tú, colóquenlo en el chat para saber de qué se trata. Pero en principio, ¿ya? Si estás pensando en UNI para ingeniería, ¿ya? Lo que viene mucho es esta parte teórica. Revisen los exámenes antiguos y muchísimo viene de la parte de soluciones. Particularmente lo que viene son las curvas de solubilidad, que las vamos a ver acá también muy por encima. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una solución? Una solución viene a ser una mezcla estrictamente homogénea formada por dos componentes, el soluto y el solvente. ¿Ya? El soluto se encuentra en menor proporción típicamente y el solvente se encuentra en mayor proporción. Soluto, solvente. ¿Ya? El soluto viene a ser la fase dispersa y el solvente viene a ser la fase dispersante. Ejemplo, agua con azúcar. ¿Ya? En el agua con azúcar, el azúcar viene a ser el soluto y el agua viene a ser el solvente. ¿Ya? Una solución puede tener más de una solución puede tener más de un soluto, pero solamente un solvente. Por ejemplo, si yo quiero preparar, si yo tengo agua con azúcar, yo puedo echarle un poco de sal y sigue siendo una solución. Pero en este caso yo tengo dos solutos, la sal y el azúcar. ¿Ya? Esos dos solutos, ¿ya? Forman parte de la solución, pero el solvente es uno solo, el agua, que es el componente en mayor proporción. Si yo me voy al agua de mar, yo te pregunto, oye, ¿el agua de mar qué es lo que tiene? Ah, profe, tiene agua y sal. Sí, papá, pero sales, son muchísimas las sales que tiene el agua de mar, ¿ya? Entonces, vas a tener muchísimos solutos, pero solamente un solvente, el agua. El aire también es una solución, ¿ya? El aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene argón como los cuatro principales gases. Pero puedes tener muchísimos gases más. Pero el principal, en este caso, es el nitrógeno, que actuaría como si fuera el solvente y todos los demás serían solutos. ¿De acuerdo? Entonces, en una solución yo voy a tener muchos solutos y solamente un solvente. O puedo tener un soluto y un solvente. ¿De acuerdo? Es un sistema completamente homogéneo, completamente homogéneo. No puede separarse por efecto de la gravedad. Las partículas atraviesan cualquier medio filtrante, o sea, cuando nosotros hablamos de una solución, en el caso de la solución, las partículas pueden atravesar el medio filtrante sin ningún problema. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿No? Ya. Entonces, ese es en el caso de una solución. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasifico yo la solución? Las soluciones tienen varias formas de cómo clasificarse. Una de las formas es por su estado físico. Habíamos visto en los coloides que los coloides podían recibir ciertos nombres dependiendo de su estado físico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos a esto de acá, ¿ya? Esa es una clasificación del tipo de coloide dependiendo si tienes sólido en líquido, líquido en sólido y cosas así. Pero en una solución también nosotros vamos a clasificar por su estado físico. Por ejemplo, una solución puede ser gaseosa. Ejemplo, el aire. Es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y muchos otros gases. ¿Ya? Puede ser líquida. Es que ese es un gas en un líquido. Por ejemplo, el agua gaseosa. ¿No? Cualquier gaseosa viene a ser dióxido de carbono en agua. Luego gas en sólido. ¿Ya? Ejemplo, el hidrógeno en paladio. Luego líquido en líquido, el etanol en agua.
sólido en líquido, por ejemplo, la sal en agua, ¿no? O sólido en sólido, las aleaciones, ejemplo, el latón, ejemplo, el bronce, ¿ya? Esto te lo tienes que saber, lo hemos visto incluso cuando nosotros hemos hablado de materia, ¿ya? En materia también se habla de las soluciones, de las mezclas, ¿ya? Por ejemplo, el agua gaseosa o la gaseosa común que nosotros conocemos es dióxido de carbono en agua, ¿ya? El alcohol etílico, un licor o el alcohol medicinal viene a ser etanol en agua, ¿no? La sal en agua o el azúcar en agua viene a ser algún tipo de este ejemplo, ¿no? Y sólido en sólido, por ejemplo, podría ser el latón, podría ser el bronce, las aleaciones en general. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en los exámenes de admisión se considera que el acero es una solución. No es estrictamente correcto. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque en exámenes de admisión UNI no viene exactamente el término el acero es una aleación o el acero es una solución, no te viene así, ¿ya? Pero sí ha venido en otros exámenes de admisión, así que tengan bastante cuidado con eso, ¿ya? Por su conductividad eléctrica, ¿tú cómo clasificas las soluciones? Por su conductividad eléctrica, las soluciones pueden ser electrolíticas o no electrolíticas, ¿ya? Por su conductividad eléctrica. Si es electrolítica, conduce la electricidad. Si es no electrolítica, no conduce la electricidad, ¿ya? A ver, acá. Una solución electrolítica podría ser, por ejemplo, una solución electrolítica podría ser el agua con sal, ¿no? El agua potable, por ejemplo, tiene sales disueltas. Y esas sales que tiene disueltas son las que hace posible de que el agua conduzca la electricidad, conduzca la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Por eso es muy peligroso tener las manos húmedas cuando uno maneja la electricidad. Y una solución no electrolítica es aquella que no conduce la electricidad. En teoría, el agua con azúcar o el agua con alcohol no debería conducir la corriente eléctrica. En teoría, ¿ya? Pero en la realidad hay que tener mucho cuidado porque a menos de que el agua esté libre de todo ion, el agua siempre va a ser conductora eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, por su estado físico, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, ¿ya? O por su conductividad eléctrica puede ser electrolítica o no electrolítica. Electrolítica si conduce la electricidad, no electrolítica si no conduce la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Luego, por la concentración del soluto. Esto de acá es muy importante, ¿ya? Pero lo vamos a ver cuando retornemos, porque si no nos vamos a quedar en el medio y no quiero dejar a medias la explicación.